Amén. Gloria al Señor Jesús. Gracias a Dios por esta bella oportunidad que nos brinda en esta noche de estar delante de su presencia. Es una gran bendición poder dirigirme a ustedes y poder exponer la palabra de Dios. Agradezco de antemano a la directiva de las Dorcas por haberme tenido en cuenta. Bueno, quisiera invitarles en esta noche a leer la palabra de Dios. Vamos a dar lectura allá en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Saludo también a los hermanos que están en la transmisión de este culto. Saludo a los amigos y a la iglesia en general en esta preciosa noche. Vamos a dar lectura en el capítulo 4. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. En el capítulo 4 vamos a dar lectura en esta noche hasta el verso número 6, en donde dice la palabra de Dios: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Quisiera en esta noche que oráramos pidiendo al Señor su dirección, que sea Él quien en esta noche hable conforme a su voluntad y conforme a la necesidad que haya en cada uno de los oyentes. Oremos. Padre Celestial, en esta noche, Señor Jesús, estamos delante de tu presencia. Rendimos nuestras vidas, Padre amado, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor Jesús. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. En este momento, Dios mío, presentamos la exposición de tu palabra, presentamos a cada uno de los oyentes, para que seas tú, Señor, obrando en cada una de sus vidas, conforme a la necesidad que haya en sus corazones y conforme a tu voluntad, Padre amado. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén. Bueno, gloria al Señor. Vamos entonces en esta noche a escuchar la palabra de Dios, y quisiera mirar un versículo justamente ahí, y es el verso número 6, pero quisiera mirarlo en otra versión diferente. Me llamó mucho la atención porque es mucho más clara. Dice: porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciese en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. En esta noche, con la ayuda del Señor, quisiera exponer un tema que lo he titulado
lo que Dios es. Quisiera hablar un poco acerca de esto, lo que Dios es. Y digo un poco porque hablar de este Dios tan grande es algo indescriptible. Hablar de este Dios tan grande es algo que verdaderamente no terminaríamos, porque Él es maravilloso. Los que le hemos conocido por su gracia, sabemos que Él es maravilloso y sabemos lo que Él hizo, lo que Él ha hecho y lo que Él es capaz de hacer. En el principio, todo fue creado y todo fue hecho porque Dios, este Dios del que quiero hablarles en esta noche, dijo e hizo. Él dijo y Él hizo. Es decir, no se quedó solamente en la palabra, sino que Él actuó. En el versículo 3 del capítulo primero del libro de Génesis, que es el libro de los principios de la humanidad o los principios del hombre como tal. En este versículo el Señor dice, la palabra de Dios declara, y dijo Dios, fue Dios quien dijo, sea la luz, y fue la luz. En este principio, en este capítulo que traduce ese inicio de todas las cosas, observamos que Dios no solamente se dispuso a mandar, por decirlo de alguna manera, sino que Él dijo, sea, y fue. Pero Él también, Él mismo, se involucró mediante la expresión e hizo. De tal manera que Él mismo, que en el principio hizo, que en aquellas densas tinieblas, cuando solo había oscuridad y cuando solo su espíritu se movía sobre la faz del abismo, este mismo fue el que empezó a ordenarlo absolutamente todo. ¿Conforme a qué? Conforme a su beneplácito, lo cual es una gran verdad. Verdad de la cual hace referencia Isaías el profeta mediante una descripción. Aleluya. En el capítulo 40 y el verso 28, muy conocido por todos los lectores de la Biblia, pero en esta noche, amigo que nos escuchas, este es un bello versículo que puede impactar tu vida. Dice la palabra de Dios, capítulo 40, Isaías, el verso 28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Gloria al Señor Jesús.
el cual creó los confines de la tierra. Aleluya. El cual creó los confines de la tierra. Podemos decir entonces que Dios es multiforme en su manera de obrar y de hacer en todas las cosas. Esto es que Él no está limitado por las circunstancias. Él no está limitado por el entorno. Él no está limitado absolutamente por nada, porque Él es Dios y Él es soberano. No lo podemos limitar ni encasillar en el pensamiento del hombre, es decir, en nuestro pensamiento. Hay veces que hemos escuchado que la Biblia relata que Él en el principio estaba solo. Él no tenía quien le dijese, haz esto, o qué vas a hacer, o ve allí, o ven acá. A Él nadie lo ha manipulado. Entonces, veníamos diciendo que Dios es multiforme en su manera de obrar y de hacer en todas las cosas. Esto es que Él no está limitado, ni tampoco ni por las circunstancias, ni por el entorno, ni absolutamente por nadie. Nadie puede encasillar a Dios de ninguna manera. Como hemos escuchado en el principio, Él estaba solo, Él no tenía quien le dijese qué haces o qué vas a hacer. Hay quienes pudieran pensar que con Él no es sino pedirle y pedirle y pedirle, como si Él fuera alguien que simplemente está allí para suplir una necesidad o simplemente para dar y dar al hombre. Como si simplemente pudiéramos decirle a Él, haz esto, y ya Él corrió a hacerlo, porque mi creación lo dijo. No, Señor, no es así. A Él hay que llegar. ¿Con qué? Con sencillez de corazón y sabiendo cómo es que le vamos a hablar, cómo es que le vamos a pedir las cosas. La Escritura declara unas palabras y dice, al que pide recibe, al que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero ¿bajo qué condiciones o bajo qué parámetros bíblicos? Porque la Biblia también dice que al altivo, al que se cree mucho, Él lo mira de lejos y solo se acerca cuando éste se doblega. Santiago en el capítulo 4 y el verso 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es decir, nos pondrá en alto. Pero esto solo puede ser posible cuando le conocemos,
y cuando le reconocemos. En Juan capítulo 1 y el verso 10 declara: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y en Job, el libro de Job, en el capítulo 40 y el verso 12, dice la palabra de Dios que Jehová, es decir, el Señor, mira a todo soberbio y lo humilla, y quebranta a los impíos en su sitio. ¿Qué es esto? En su manera de pensar, en su propio raciocinio, en su propio desenfreno. Él merece respeto. El Dios que hizo los cielos y la tierra merece respeto y reverencia de su creación, porque Él es Dios. Y nosotros, los vivientes, quien quiera que sea, debemos reconocer que Él es Dios. El salmista, en su exhortación a la gratitud delante de Él, refirió unas palabras: reconoced que Jehová es Dios, y añade: Él nos hizo, Él nos hizo. Ahí ya hay una gran barrera. Él fue el que nos hizo. Y dice, y no nosotros, a nosotros mismos. Qué bonito es cuando reconocemos esto. Nuestra alma se llena, nuestro espíritu se regocija. Él merece reverencia, porque Él está por encima de todo y de todos. Este mismo Dios que hizo todo, desde el principio hizo brillar su luz en nuestros corazones. Y por esta causa es que le rendimos todo nuestro ser. Por esta causa le seguimos. Por esta causa le damos el más grande reconocimiento y confesamos con nuestros labios que Él es Dios sobre todo. Y no digo sobre todos los dioses, porque solo hay un Dios. Lo demás son figuras que se han inventado los hombres en su desenfreno por tratar de alcanzar una pasividad o por tratar de llenar un vacío en su estado o en su condición en la cual yace el hombre en medio de su situación. Pero qué bonito cuando la Escritura nos enseña ahí en Primera de Juan capítulo 5 y el verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Esto es lo que necesita todo hombre. Y esta es la luz que en esta noche resplandece en medio de este mundo en tinieblas. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Oiga, amigo,
Oiga, oyente, usted que piensa que Dios es tripartito o que Dios está dividido o que Jesucristo es uno y que Dios es otro. No, señor, la escritura es muy clara y dice en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Solo hay vida eterna a través de Jesucristo. No puede haber vida eterna en nadie más, porque la escritura es muy clara. Este es Dios. Jesús es Dios. Nos ha llamado a su santa presencia con el firme propósito que le conozcamos, que conozcamos su gloria, que conozcamos esa gloria bendita de Dios, la cual resplandece, como escuchábamos en el versículo inicial, en el rostro de Jesucristo. En Colosenses, ahí en el capítulo 1 y el verso 15, la palabra de Dios nos declara en esta noche y nos dice, Él, es decir, Jesucristo, Él es la imagen. ¿De quién? De Dios, del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Y la Escritura declara, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes, oiga bien, antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Así es que, amigo y oyente, no se lastime su intelectualidad pensando quién creó a Dios, porque es el pensamiento de muchos hombres hoy en día, y esta situación los lleva a un estado de incredulidad en la cual cada vez se hunden más y más. Dios subsiste por sí mismo. Él es la luz en esencia y Él es quien quiere resplandecer en nuestros corazones de tal manera que lo que Dios es nunca dejará de ser, porque Él es un eterno presente. Así el hombre lo niegue, Él es y no dejará de ser. Así el hombre se vaya en contra de Él por no entender sus propósitos, Él sigue siendo. Así el hombre no le crea a su palabra, Él no deja de ser. Él sigue siendo Dios, bendito por los siglos y eternamente. Amigo, en esta noche hay una luz que quiere resplandecer
que quiere iluminar tu entendimiento. Hay una luz que quiere sencillamente sacarte de las tinieblas y traerte a su luz admirable. Esa luz está presente. Mientras el día dure, hay esperanza. Mientras haya vida, hay esperanza. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual la misericordia de Dios se ha extendido para sacar a alguien que pueda creer y que pueda aceptarle como su único y suficiente Salvador. No prolongues más este día. Este día es único. Es probable que no exista otro, pero hoy es la oportunidad que te brinda este Dios eterno, este Dios soberano. Ven a Jesucristo, acepta su palabra, acepta su presencia, acepta su voluntad en tu vida y tendrás paz y tendrás gozo y podrás andar libremente en esta tierra y podrás estar seguro porque en él hay seguridad. Amigo, no desprecies el llamado de Dios. Es probable que por mucho tiempo hayas escuchado esta palabra. Quizás te la sepas de memoria, pero amigo, no es tiempo de seguir dilatando las cosas con Dios. Has escuchado que Él es el Dios eterno. Has escuchado que Él es Dios y que no hay más. Así es que la invitación en esta noche es para que le aceptes. Atiende a su llamado. Que Dios te bendiga.